Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tú y yo vamos a hablar de algo que muchas veces se oculta bajo la apariencia de fuerza, de independencia, de a mí nadie me hace daño, pero que por dentro lo que hay es una herida que grita. Hoy vamos a hablar de la herida de la traición, la herida que aparece cuando alguien que te importaba te falló, cuando alguien en quien confiabas rompió esa confianza, cuando el adulto que debía protegerte te expuso, cuando tu verdad fue ignorada, o peor todavía utilizada en tu contra, y entonces algo se rompió. Aprendiste a no confiar, a no depender, a no soltar. Porque si te relajas o si confías o si te entregas, te vuelven a romper. Y tú no vas a permitir que eso pase otra vez. Y por eso hoy, en tu vida adulta, a lo mejor te encuentras intentando controlarlo todo. El tiempo, las personas, lo que dicen, lo que hacen, lo que no hacen. Y si algo se sale del guión, saltas, te tensas y te cierras. ¿Te suena esto? Pues esa es la herida de la traición. No se ve como tristeza, se camufla como rabia, como exigencia, como perfeccionismo. Pero en el fondo lo que quiere es protección, es no volver a pasar por aquello. Este episodio no es una crítica, es una mano tendida. Vamos a ver cómo nace esta herida, cómo afecta a tus relaciones y cómo actúas sin que te des cuenta. Y sobre todo, cómo empezar a sanarla, porque tú puedes aprender a confiar de nuevo, sin tener que controlarlo todo. Y porque no hay libertad emocional sin confianza. Si eres nuevo en el podcast de Alberto Cartier, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas elegido este episodio me dice algo de ti, que quieres entenderte mejor, que estás dispuesto a mirar dentro aunque duela y que crees, igual que yo, que es posible sanar para vivir mejor. Soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario y formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Así que, vamos al lío. La herida de la traición no empieza con la ausencia. Empieza con la presencia que se vuelve peligrosa. Y no es que mamá o papá no estuvieran, es que estaban y dijeron que harían algo y no lo hicieron. Es que prometieron no contarlo y lo contaron. Es que juraron que no se iban a ir y un día se fueron. O que dijeron que te creían, pero eligieron a otro. La herida de traición nace de la ruptura de la confianza cuando ya había un vínculo emocional. No es como la herida del abandono que se forma cuando no hay quien te sostenga. Aquí sí que había alguien, y tú le diste un lugar sagrado, tu confianza, pero esa persona no cuidó ese lugar. Lo usó, lo rompió o simplemente lo olvidó, y eso duele de una forma distinta. Cuando alguien te traiciona en la infancia, no solo te decepciona, te obliga a crear una nueva estrategia para sobrevivir, y esa estrategia es no confiar. Y en muchos casos, el niño o la niña decide que la única forma de no volver a sufrir es tomar el control. Controlar lo que pasa, controlar lo que sienten los demás, controlar incluso lo que no se puede controlar. Imagínate una niña que le cuenta a su madre un secreto doloroso, que un familiar le hizo sentir incómoda o invadida o mal, y la madre le dice que eso no es nada, que no lo cuente, que no monte un drama. En ese momento no solo se rompe la confianza con ese familiar, se rompe la confianza con quien debía protegerla, y lo que queda es una certeza que quema. No puedo depender de nadie. Si no me protejo yo, nadie lo va a hacer. Y no es necesario que sea algo con T mayúscula, con un trauma mayúsculo, como esto de una niña a la que tocan. Imagínate un niño al que el padre le promete que va a ver el partido más importante del año. Y ese día no aparece porque salió algo en el trabajo. Ese niño va a fingir que no pasa nada. Pero por dentro se empieza a grabar la frase. Las palabras no valen. No me voy a volver a ilusionar. No me vuelvo a fiar. La herida de traición no aparece de un solo evento, puede aparecer por repetición, no basta una promesa rota, es la acumulación de muchas pequeñas traiciones. Muchas veces que se dijo sí y se hizo no, y el niño o la niña que vivió eso empieza a construir una personalidad que se protege como puede. Y a veces esa protección toma forma de dureza. A mí me ha pasado personalmente. Mi padre tenía una frase que a él le hacía mucha gracia y que a mí no me hacía ninguna gracia, y a mis hermanos tampoco, que es que decía que iba a hacer algo, luego hacía lo que le daba la gana y decía, como no soy río, hago lo que me da la gana. Es decir, como no tengo que ir por un cauce, hago lo que quiero. Y ahora entiendo que él estaba defendiendo su libertad o su independencia o lo que fuera que estuviera defendiendo. Pero yo me sentí traicionado muchísimas veces porque él dijo que iba a hacer una cosa concreta y luego cuando no la hacía y le preguntaba me decía, como no soy río, hago lo que me da la gana. Y eso hizo que yo me presente como alguien fuerte, como alguien independiente, como alguien que puede con todo. Y eso es lo que dicen las personas que tienen esta herida. Yo soy fuerte, no necesito a nadie. Pero por dentro se mueren por confiar. Otras veces se vuelve en un perfeccionismo extremo. Si hago todo bien, si no dejo ningún cabo suelto, si no doy motivos, no me van a fallar. O en desconfianza crónica. No importa cómo me demuestres que me quieres. Siempre estaré buscando el fallo, la incoherencia, el gesto que lo contradiga todo. Porque más vale estar preparado que ser ingenuo otra vez. Y aquí viene la parte más dolorosa. La persona que vive con la herida de traición no quiere controlar por gusto. Lo hace porque aprendió que si no controla, sufre.
Pero ese control aleja, esa desconfianza daña las relaciones. Ese querer tenerlo todo bajo supervisión constante agota, porque no es amor, es vigilancia, y el amor vigilado no crece. Y la herida de traición tiene una emoción básica asociada, que es la rabia, el enfado. No es tristeza, no es miedo, es rabia. Rabia porque algo que era tuyo, la confianza, fue violado. Rabia porque esperabas protección y recibiste exposición. Rabia porque lo diste todo y no lo cuidaron. Y esa rabia, cuando no se expresa, se convierte en rigidez, en frialdad, en sarcasmo, en exigencia constante, en una especie de orgullo que no es fortaleza, sino que es una armadura. Y debajo de todo eso sigue habiendo un deseo profundo. Quiero confiar, quiero entregarme, quiero relajarme y saber que si dejo de controlar no me van a destruir. Pero la herida dice, no lo hagas, no otra vez. Y esa es la paradoja. Quien vive con la herida de traición suele ser una persona muy capaz, muy competente, muy autosuficiente, pero también muy sola emocionalmente. Le cuesta pedir ayuda, le cuesta admitir que está mal, le cuesta aceptar que no puede con todo, porque todo lo asocia a debilidad. Y si eres débil, te traiciona. Y aquí aparece el mecanismo compensatorio más potente, la ilusión de control absoluto. Pero esa ilusión es como un castillo de arena, porque puedes controlar procesos, pero no puedes controlar personas. Porque puedes establecer límites, pero no puedes garantizar lealtades. Porque puedes darte a alguien, pero nunca vas a poder evitar al 100% que te hiera. Lo único que puedes hacer es elegir con quién, cuándo y cómo te entregas. Y confiar, sin certezas pero con conciencia, de que vas a saber cuidarte si algo sale mal. La herida de traición no se sana desconfiando más. Se sana reentrenando tu mente para soltar la vigilancia. Se sana aprendiendo a decir, no puedo garantizar que no me fallen, pero sí puedo garantizar que ya no soy la misma persona que no supo defenderse. Y eso es poder personal, esa es transformación emocional, eso es vivir desde la libertad, no desde el trauma. Porque como hemos visto con todas las heridas, no se quedan en la infancia, y la herida de la traición tampoco se queda en la infancia. Te acompaña, te define y muchas veces dirige tus decisiones sin que te des cuenta. Porque si has aprendido que no puedes confiar, entonces todo el mundo se convierte en una amenaza que hay que controlar. Y no se ve como miedo, se ve como fuerza, como carácter, como personas que tienen todo bajo control. Pero lo que hay detrás es agotamiento, ansiedad y soledad emocional. Vives en alerta. No lo llamas así, lo llamas estar pendiente, ser detallista, tener intuición. Pero en realidad es un miedo constante que alguien te falle. Lees cada gesto, cada silencio, cada palabra. Si alguien tarda en responder un mensaje, no piensas que estás ocupado, piensas me está ocultando algo. Si tu pareja cambia un hábito, no crees que evoluciona, crees que está pasando algo raro. Y esa vigilancia constante no te deja descansar. Y tampoco te deja confiar y tampoco te deja amar sin condiciones. Y por lo tanto tienes una necesidad de control y el control se convierte en tu droga emocional. Controlas lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa. Quieres tener la última palabra, decidir la estrategia, supervisar los detalles. Te cuesta delegar y no es porque no confíes en los demás, sino porque en el fondo crees que si lo haces tú, no va a salir mal. Y aunque sabes que no puedes con todo, no puedes evitarlo. Te irrita que las cosas no estén a tu manera, te cuesta aceptar sorpresas y necesitas que las personas cercanas a ti funcionen según tu guión. Pero eso no es amor, eso es supervivencia. Y cuando amas, amas con todo, pero no sueltas el miedo. Por eso te cuesta entregarte por completo. O lo haces y luego necesitas pruebas constantes de fidelidad. Quieres que te lo digan, que te lo demuestren, que te lo confirmen. Y si no lo haces como tú necesitas, te activas. Y se activan los celos, los reproches, la inseguridad camuflada de exigencia. Puedes incluso ser posesivo sin darte cuenta. O puedes ser frío para evitar que se note lo mucho que te importa. La contradicción es brutal. Quieres conexión profunda, pero tienes miedo de ser vulnerable. Y eso hace que sabotees relaciones que podrían haberte hecho bien. También se nota en el trabajo, con un perfeccionismo, con un liderazgo autoritario, con una hipercompetencia. No toleras la mediocridad, ni en ti ni en los otros, porque en tu mente hacer las cosas a medias es una traición y tú no puedes permitirte fallarte. Exiges mucho y sueles lograr mucho, pero a un precio altísimo. Estrés, agotamiento, relaciones tensas con compañeros. Puede que seas un jefe que no delega, o un empleado que no soporta que otro tenga el control, o alguien que no puede disfrutar de sus logros porque siempre siente que puede fallar en cualquier momento. Y además utilizas unas máscaras que confunden, porque por fuera hay fuerza, hay decisión, hay carácter y hay firmeza, pero por dentro está el miedo a ser traicionado de nuevo. Y la máscara más común es el hipercontrolador carismático, alguien que parece tenerlo todo claro, que toma decisiones rápidas, que protege, pero en realidad protege para no ser herido. O la máscara del líder solitario, prefiero hacerlo solo, así no dependo de nadie, así no me fallan. Y detrás de todo eso hay un niño o una niña que sigue preguntándose, ¿esta vez sí que me van a cuidar?
Y todo esto tiene un coste, y ese coste es la pérdida de espontaneidad, la incapacidad para relajarte del todo con alguien. El cansancio de estar siempre anticipando, la rabia constante que te consume por dentro aunque no se note por fuera. Y la soledad que viene cuando nadie te conoce de verdad, porque no dejas entrar a nadie del todo. Y vivir así no es vivir, es defenderse. Y nadie ha venido a esta vida solo a defenderse. Llega un punto, a veces después de una ruptura, un burnout, una traición real en la adultez, que la persona se da cuenta y dice: no puedo seguir así, no quiero vivir en guerra con todos. Y entonces empiezas el camino de vuelta a la confianza. Pero como siempre, la confianza no es confiar en los demás. El depender no es depender de los demás. El amar no es amar a los demás. Primero tiene que ser en ti. Porque cuando te traicionaron de niño no pudiste defenderte. No tenías capacidad de defenderte. Ni siquiera tenías capacidad de saber que te habían traicionado. Simplemente te sentiste mal. Pero hoy sí que puedes. Y eso lo cambia todo. Ahora tú te puedes defender. Ahora tienes herramientas. Ahora eres tremendamente eficaz. Y puedes utilizar eso para defenderte y para cambiar y para sanar esta herida. Porque si por fuera pareces fuerte, pero por dentro vives en alerta, y no porque seas paranoico, sino porque has aprendido que si no estás atento te hieren, la herida de traición crea una mente que no descansa, un corazón que no se rinde, pero que tampoco se entrega, y un cuerpo que vive como si todo dependiera de él. Todo es importante. Si no controlo me van a hacer daño. Hay una voz que te dice que necesitas tenerlo todo bajo control para estar a salvo. Y no es una intuición, es una orden interna. Hazlo tú, no te fíes, no lo digas todo. Si te relajas pierdes. Y vives en esa tensión constante. No importa que estés con alguien que te quiere, porque la herida no escucha el presente, solo recuerda el pasado. Aunque todo esté bien, tu mente busca esa grieta, ese detalle que no encaja, esa contradicción que confirme lo que ya crees. No puedo confiar del todo. Recuerda que tu cerebro siempre está intentando confirmar lo que tú crees. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa creencia. Porque quiero confiar pero no puedo, y eso es lo que más desgasta, que es que no quieras, es que hay algo dentro de ti que no te lo permite. Hay una parte de ti que quiere entregarse, que quiere amar, que quiere disfrutar, que quiere soltar. Pero hay otra parte que está tirando del freno y te dice que si lo haces te van a fallar. Y eso genera un conflicto interno brutal, una especie de guerra emocional, donde amar y desconfiar coexisten a la vez. Donde das con condiciones, donde recibes con sospecha. Y todo eso es agotador. Estás como con una ansiedad constante ante la pérdida de control. Y puede que ahora mismo ni siquiera la notes porque está todo el rato. Pero no puedes parar. No puedes desconectar, no puedes delegar sin revisar, no puedes amar sin anticipar, y todo eso te genera ansiedad. Y además tu cuerpo lo sabe antes que tú. Te genera una tensión muscular, un dolor de cabeza, una dificultad para dormir, a lo mejor bruxismo, que es esto de apretar la mandíbula, una sensación de estar en un examen constante. Y esa ansiedad no es por lo que pasa, es por lo que podría pasar, por el miedo a que todo se desmorone si tú no estás vigilando. Y entonces te construyes una identidad alrededor de tu fuerza. Esa persona que no se rinde, que va hacia adelante, que no necesita a nadie. Y todo eso es admirable, pero también es un escudo. Porque si te muestras vulnerable, si dices que tienes miedo, si aceptas que necesitas ayuda, sientes que te estás traicionando a ti mismo. Y en esa lógica, el orgullo no es arrogancia, es protección. Entonces, cuando alguien te da algo sin pedir nada a cambio, no lo disfrutas, lo analizas. ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere? ¿Cuánto va a durar? Y eso sabotea los vínculos. Porque el otro siente que no confías. Porque es verdad que no confías. Y tú sientes que tienes razón por no confiar. Y se convierte en un bucle. En un bucle donde la desconfianza provoca frialdad. Y la frialdad provoca distancia. Y luego te dices, ¿ves? Tenía razón. No se puede confiar en nadie. Y es una profecía autocumplida. Y luego también tienes rabia contenida que llega a explosiones inesperadas. Pero no sientes tristeza, no sientes la tristeza, sientes la rabia. Una rabia tan profunda que a veces ni siquiera sabes por qué está ahí. Y como no quieres parecer débil, no la expresas, la reprimes, la controlas. Hasta que un día estalla, y estalla por una tontería, pero no es una tontería, es todo lo que llevas acumulado. Y estás tapando con rabia toda esa tristeza que sientes. Todas las veces que has tenido que hacerte el fuerte, todas las veces que has tenido que tragarte la herida. Y esa explosión asusta a los demás y te asusta a ti. Y eso te lleva a una soledad emocional. Estás rodeado de gente, pero sientes que nadie te entiende del todo. Porque nadie ha visto lo que tú has visto, porque nadie ha vivido lo que tú has vivido. Y no puedes explicarlo, porque incluso tú te cuestionas si no estarás exagerando, si ya deberías haberlo superado, si estás un poco loco por no confiar, aunque luego parezca ir bien. Pero no estás loco, estás herido. Y tu herida te dice que si bajas la guardia, te rompen. Y por eso, aunque te quieran, no te sientes seguro. Aunque estés acompañado, te sientes solo. Y no es por falta de amor. Es por exceso de miedo. Entonces, esta herida de traición sabotea tus relaciones, no porque no sepas amar, sino porque el amor para ti también duele. No por lo que hace el otro, sino por lo que tu herida interpreta.
Cuando la confianza ha sido violada en la infancia, tu sistema relacional se reconfigura y ya no buscas solo amor, buscas una garantía. Y eso convierte el vínculo en una negociación, un campo de minas emocionales donde cualquier paso mal dado activa el dolor. Con esta herida es muy difícil sostener vínculos equilibrados. O tomas el control o te adaptas por miedo a que el otro vuelva a traicionarte. En un extremo, las personas que quieren tener la última palabra necesitan saberlo todo, exigen pruebas constantes de fidelidad, dominan para protegerse, controlan para no exponerse. Y en el otro extremo, las personas que se someten a relaciones que no les hacen bien solo para evitar la incertidumbre, porque a veces saber que te están traicionando duele menos que imaginar que podrían hacerlo. Y ambas formas son intentos de controlar el daño, pero en el fondo, las dos nacen del miedo. Hay otra característica brutal que es el ciclo de idealizar y desconfiar. Alguien entra en tu vida y lo pones en un pedestal. Es perfecto, es distinto, es tu lugar seguro. Hasta que algo no cuadra. Hasta que hay un pequeño fallo, un silencio, una contradicción. Y ahí, sin darte cuenta, pasas a desconfiar. Lo que antes era ideal, ahora es sospechoso. Y como no soportas sentirte ingenuo, devalúas. Ya sabía yo, todos son iguales. Me he vuelto a dejar llevar. Pero no era el otro. Es tu herida hablando por ti. Entonces tu mente funciona como un radar emocional, detecta incoherencias, detecta silencios, detecta errores y cuando los encuentra castiga, retiras el afecto, te vuelves frío, ignoras, reprochas, pero luego cuando el otro se aleja te sientes culpable y no puedes parar, porque sientes que si no castigas estás permitiendo y si permites te van a volver a traicionar. Y se repite el ciclo, alguien te quiere, desconfías, castigas, el otro se cansa, te quedas solo, confirmas tu creencia de que no se puede confiar. Y no es que no se pueda amar, es que estás atrapado en un bucle sin salida. El miedo a la traición te hace actuar como si ya estuviera sucediendo. Y esto muchas veces provoca que suceda. Si temes que tu pareja te oculte cosas, empiezas a interrogar. Y eso genera distancia. Si temes que tus amigos te fallen, esperas el fallo. Y ellos lo notan y sin querer acaban comportándose como si ya no merecieran tu confianza. No es que las personas te traicionen. Es que tu herida activa un comportamiento que hace que se alejen. Y cuando se alejan, entonces la profecía se vuelve a cumplir. Lo sabía, tenía razón, me lo esperaba, y tu herida se confirma a sí misma una y otra vez. Con esta herida además todo se intensifica, un olvido, un retraso, una palabra ambigua, es como un ataque, no porque seas exagerado, sino porque tu sistema nervioso está condicionado por el pasado. Tu umbral de tolerancia es más bajo. Tu capacidad de regulación emocional está saturada y eso hace que reacciones con intensidad incluso cuando tú no lo entiendes. ¿Por qué me ha dolido tanto esto? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué me ha dolido tanto esto? ¿O por qué me afecta tanto este comentario? Y la respuesta suele ser porque no es solo este comentario, es todo lo que representa. Es la historia que tu herida activa con cada pequeño desencuentro. Ya hemos hablado otras veces en el podcast de Alberto Cartier que cuando sientes una emoción, y sabes que a mí me gusta llevármela a las 6 emociones básicas, alegría, tristeza, sorpresa, miedo, enfado y asco, cuando sientes una emoción y la puntuamos del 1 al 10 y esa puntuación es por encima de 5, no tiene que ver con la situación que está pasando, tiene que ver con una herida que está tocando de antes, está lloviendo sobre mojado. Te pasa también en las relaciones, donde no te sienten del todo presente, donde quienes te rodean pueden decir que eres buena persona, que eres confiable, que estás ahí, pero también puedes sentir que hay algo que no termina de abrirse en ti. Porque estás, pero vigilas, porque escuchas, pero analizas, porque amas, pero con reservas, y eso se nota. Y esa distancia emocional hace que el otro también se retraiga. Y tú lo interpretas como frialdad. Y vuelves a desconfiar. Y así se crean relaciones donde ninguno se siente seguro del todo. Porque nadie está pudiendo mostrarse por completo. La herida de la traición distorsiona la forma en la que das y recibes amor. Y no es porque no sepas querer, sino porque necesitas pruebas, porque necesitas garantías, porque necesitas confirmaciones constantes de que el otro no te va a fallar. Por eso tu lenguaje del amor no es solo una preferencia, es una exigencia emocional. Demuéstramelo como yo lo necesito. O si no, no me lo creo. Con actos de servicio. Si no lo haces, no me quieres. Muchas personas con esta herida tienen como lenguaje principal los actos de servicio. Pero no como una forma sana de amor, sino como una especie de prueba continua. Necesitan que el otro les demuestre con hechos que está, que cumple, que responde, que cuando dicen sí estaré, realmente esté. Y no basta con palabras. Las palabras no valen si no se traducen en acción. Y si el otro falla, aunque sea por una causa razonable, la herida se activa. Lo sabía, no puedo confiar, siempre igual. Y entonces se enfrían, se alejan y se cierran. Con palabras de afirmación, la necesidad de confirmación constante. En otros casos, el lenguaje dominante es la palabra, pero no cualquier palabra. Tienen que ser claras, directas, coherentes y reiteradas. No basta con un te quiero. Necesitan saber por qué, cuándo, cuánto. Y si un día no lo dices, ese silencio es sospechoso. Y la lógica interna es esta: si no me lo dices es que ya no lo sientes, y si ya no lo sientes estás empezando a alejarte, y si estás empezando a alejarte me vas a traicionar. Por eso piden y preguntan y insisten, todo bien,
me quieres, estás raro. Y no es porque no te crean, sino porque su herida no les deja creerte del todo. Con el lenguaje del amor de los regalos, del tiempo, del contacto físico, hay interpretaciones distorsionadas. Si su lenguaje no es tuyo, lo toman como un desamor. Imagina que tú eres el que ama desde el contacto físico y estás con una persona que tiene herida de traición y necesita actos de servicios. Le abrazas, le acaricias, pero no haces lo que te ha pedido. No va a sentir amor. Va a sentir desinterés, deslealtad, porque para ella el amor es hacer, es cumplir, es demostrar con hechos. Y si no lo haces, aunque la estés abrazando, no lo siente, porque el gesto físico no anula la herida de fondo. Hay una exigencia de coherencia absoluta. O sea, no soporta las incongruencias. Si un día dices, me encanta estar contigo, y al siguiente estás más frío, la herida lo interpreta como falsedad. Y recuerda que te estoy hablando de cómo lo interpreta la herida, no la persona. La persona lo está interpretando a través de esa herida. Y al interpretarlo como falsedad, piensan, ¿estás jugando conmigo? ¿Ayer era verdad o es verdad hoy? ¿Qué me estás ocultando? Y esta coherencia total es una trampa, porque las personas somos cambiantes, porque a veces sentimos cosas contradictorias, pero para alguien con herida de traición eso no es humano, es peligroso. Y entonces o te piden explicaciones infinitas o directamente se alejan para protegerse. Es uno de los mecanismos más destructivos, proyectas la herida en otro. Estas personas creen que si no haces exactamente lo que ellos harían es que no sientes lo mismo. Y eso es injusto porque cada persona ama como puede, con su historia, con sus heridas, con su lenguaje, pero la persona con esta herida exige amor a su medida. Y no es egoísmo, es porque si no lo recibe así, su herida vuelve a gritarle otra vez no. Y entonces se convierten en jueces del amor ajeno, en fiscales de los detalles, en controladores del afecto. Por eso te recomiendo que escuches el episodio de los 5 lenguajes del amor, porque entender esto lo cambia todo. Que alguien no me ame como yo no significa que no me ame. Que alguien no cumpla siempre tus expectativas no significa que quiera traicionarte. Que alguien tenga otra forma de demostrar amor no es una amenaza, es una oportunidad de crecimiento. Y la sanación empieza cuando dejas de exigir amor como reparación y empiezas a construirlo desde la libertad. Además, ninguna herida viene sola. La herida de traición suele ir acompañada por otras que la refuerzan o que la confunden o que la complican. Y si no las distingues, puedes pasarte la vida luchando contra síntomas que no entiendes. Porque una cosa es que no confíes, otra es que te sientas indigno, otra es que no soportes estar solo y otra que te avergüence necesitar a alguien. Y cada una tiene su raíz, pero cuando se combinan, el caos emocional se multiplica. Si tienes herida de traición y además herida de humillación, te he contado algo íntimo y lo has usado en mi contra, esta combinación es devastadora y ocurre cuando la traición vino acompañada de exposición. Cuando le contaste algo a un adulto en quien confiabas y ese adulto se rió o te ridiculizó o lo contó o lo minimizó. El resultado es que nunca más muestras vulnerabilidad. Y esto crea adultos que no solo no confían, sino que sienten vergüenza por necesitar confiar. Que no solo controlan, sino que desprecian cuando fallan, que no solo tienen miedo de la traición, sino que también sienten que se la merecen. Son personas que viven con una mezcla de rabia, de culpa y de autodesprecio, y que muchas veces se sabotean por no poder sostener su propia fragilidad. O la herida de la traición más el abandono. Confié y me dejaste. Es otra combinación que sucede con frecuencia. Personas que sintieron que cuanto más necesitaban a alguien, esa persona desaparecía. A veces físicamente o a veces emocionalmente. Un padre que dice, puedes confiar en mí, pero no aparece. Una madre que te escucha, pero no te sostiene. Un adulto que promete estar y en el primer conflicto se va. Esto genera una dinámica de apego ambivalente. Quiero confiar, pero me da miedo que me dejes. Me acerco, pero me preparo para el abandono. Y crea relaciones inestables, que son intensas, donde el miedo a que se vayan activa justo los comportamientos que hace que se vayan. La herida de traición más rechazo. He confiado y me han rechazado. Y aquí la traición no es solo una promesa rota. Fue la invalidación directa de tu ser. Confiabas en alguien, le mostraste quién eras y esa persona te rechazó por tu cuerpo, por tu carácter, por tu forma de sentir, por tu verdad. Y eso deja una herida profunda que mezcla desconfianza con vergüenza. Porque no solo no puedes confiar en los demás, tampoco puedes confiar en ti. Y eso paraliza, porque no hay refugio fuera y no hay refugio dentro. La herida de traición con la herida de la injusticia. Te prometen igualdad, pero te tratan diferente. Y esto ocurre muchísimo en las dinámicas familiares con los favoritismos, cuando uno de los hermanos es el bueno, el responsable, el que nunca falla, y tú no. Promesas de equidad que no se cumplen. Normas que se aplican solo a ti. Castigos que no se explican. El mensaje es, no puedes fiarte de nadie. Las reglas cambian según les convenga. Y eso crea un adulto que no cree en la imparcialidad, que sospecha de todo y que anticipa la traición aunque no haya señales. Esa expectativa de injusticia se traslada al trabajo, a las parejas, a los amigos, y eso genera una tensión constante y muchas veces el aislamiento. Incluso tenemos la traición y el sistema familiar, una traición generacional, porque en muchos casos la herida no es individual, es heredada.
madres que no confiaron en nadie, padres que fueron traicionados y criaron desde el miedo, familias donde la lealtad era ciega o se rompía todo, y tú creces ahí, absorbiendo desconfianza como si fuera sentido común, aprendiendo que la familia es primero aunque no te cuidaran, y que si hablabas fuera tú eras el traidor. Y eso te puede llevar a repetir patrones, a proteger lo que te daña y a no saber poner límites. Pero sobre todo, a sentirte culpable por dudar. Y aquí la sanación implica romper pactos invisibles y elegir una nueva lealtad, la lealtad más importante de todas, serte leal a ti mismo. ¿Cómo sanamos la herida de traición? No consiste en confiar ciegamente, ni en olvidar lo que ha pasado, ni en repetir frases bonitas delante del espejo. Sanar esta herida consiste en recuperar tu capacidad de confiar sin traicionarte a ti. Y esto es maravilloso porque solo depende de ti. Y esto implica desmontar un sistema entero de protección que lleva años funcionando, pero que ya no te sirve, porque no estás escuchando este episodio por casualidad. No necesitas dejar de ser fuerte, necesitas dejar de confundir control con seguridad y empezar a construir una fuerza más profunda, la que nace cuando puedes abrirte sin rendirte. Lo primero que hay que hacer es reconocer el patrón. Primer paso, ver la herida en acción, no en la teoría, en tu vida real. ¿Qué conversaciones te activan? ¿Qué silencios te duelen? ¿Qué gestos te hacen desconfiar incluso cuando no hay motivo? Haz un inventario emocional. ¿Eres eficaz? Haz un inventario emocional. Anota las 3 últimas veces que reaccionaste con rabia, con desconfianza o con necesidad de control. Y pregúntate qué creía que estaba en juego. Es importante que veas el patrón con claridad, porque ese es el principio del cambio. Porque una herida invisible no se puede sanar. Te voy a regalar un ejercicio práctico, el archivo de las veces que no me fallaron, para que tu mente vaya aprendiendo todas las veces que esta es mentira, porque estas heridas que nos protegen se basan en mentiras, se basan en algo que sucedió cuando éramos pequeños, que no supimos gestionar, pero que ahora sí que sabemos gestionar. Tu mente con herida de traición guarda un archivo detallado de todas las veces que te han fallado, pero no guarda las veces que no te han fallado, así que crea el archivo opuesto. Cada día, durante una semana, apunta al menos una situación donde alguien cumple con lo que dice, donde alguien dijo que te iba a escribir y te escribió, donde alguien te escuchó, donde alguien estuvo, donde alguien te falló, y no lo minimices, apúntalo y recuérdalo y revísalo. Necesitas reeducar la confianza, porque es como reeducar un músculo atrofiado, necesitas un entrenamiento diario, y no con ideas, con evidencia, tienes que escribirlo. Lo tercero es el entrenamiento progresivo de delegar confianza, y no se trata de confiar en cualquiera, se trata de entrenarte en delegar. Poco a poco, con personas que lo merezcan, y empieza con algo pequeño, delega una tarea, pide ayuda con algo concreto, comparte algo personal con alguien de confianza y observa lo que sucede. Se cae el mundo, te traicionan, lo sostienen, ¿qué es lo que pasa? Date cuenta porque has estado funcionando en automático. Tu sistema nervioso necesita vivencias nuevas para desaprender el trauma. No basta con entenderlo, hay que vivirlo y eso se hace en el día a día. 4. Un diario de interpretación emocional. Cada vez que sientas que se activa tu herida, que tienes enfado, que sospechas, abre el diario y escribe qué ha pasado exactamente, qué he interpretado yo, hay otras posibles interpretaciones, qué haría si no tuviera miedo, qué puedo preguntarle al otro en lugar de suponer. Este ejercicio te obliga a desacelerar, te obliga a ir más despacio, te obliga a distinguir entre lo que ha pasado y lo que creía que estaba pasando. Y te devuelve el poder de responder en vez de reaccionar. 5. Una visualización guiada, para romper ese contrato simbólico con la traición. Cierra los ojos si estás en una situación donde lo puedas hacer y piensa en la persona que te traicionó por primera vez, no con intención de culparla, sino para romper ese pacto inconsciente que hiciste con esa herida. Imagínate devolviéndole lo que no es tuyo, la carga, la culpa, la desconfianza, y dile desde dentro, esto es tuyo, no mío. Yo ya no necesito protegerme de ti. Hoy me tengo a mí y me elijo. Esta visualización, repetida varias veces, te puede ayudar a cortar ese vínculo emocional que te mantiene atado a una herida antigua y abrir espacio para vínculos nuevos. 6. Una reconciliación simbólica con tu niño interior. Porque la persona que más sufrió esa traición no eres tú, no eres el tú de hoy, eres el tú de cuando tenías 7 años o 5 o 3. Busca una foto de ti en aquel momento. Mírala y dile cada día, no fue culpa tuya, ya no estás solo. Ahora estoy yo, y te voy a cuidar como no te ha cuidado nadie. Porque aquella herida se formó cuando nadie te defendía, y la sanación empieza cuando eres tú quien te defiendes. Confiar no es cerrar los ojos, es mirar bien, y aún así elegir abrirse. Confiar no es olvidar el pasado, es saber que el pasado no define tu presente. Confiar no es entregarte a cualquiera, es saber discernir y entregarte cuando tú eliges.
La confianza adulta se basa en dos certezas: que tú vas a saber cuidarte a ti mismo si algo sale mal, y que mereces relaciones donde no tengas que estar a la defensiva. Y si todavía no las tienes, las puedes construir. Te voy a hacer una serie de preguntas ahora que no son para responder con la cabeza, son para responder con el cuerpo, con la herida, con la verdad que no siempre te deja sentir. Te recomiendo que las escribas por escrito o en voz alta, delante del espejo, no en silencio, no en tu cabeza, pero respóndelas, porque lo que no te preguntas te controla. Primera pregunta: ¿qué personas en tu vida actual te cuesta más trabajo soltar o confiar? ¿Qué miedo se activa si lo haces? Segunda pregunta: ¿recuerdas la primera vez que sentiste que alguien te falló de verdad? ¿Qué te juraste en silencio ese día? Tercera pregunta: ¿a quién no le has perdonado todavía una promesa rota? ¿Y qué parte de ti se quedó congelada en ese momento? Cuarta pregunta: ¿qué haces hoy sin darte cuenta para no volver a sentirte traicionado? Quinta pregunta: ¿hay alguien a quien estés castigando por errores que no ha cometido, solo por parecerse demasiado a alguien que sí lo hizo? Sexta pregunta: ¿qué necesitarías escuchar o vivir para empezar a confiar, aunque sea un poco? Séptima: ¿de qué manera tú también te traicionas cada vez que controlas para no sentir? Octava pregunta: ¿qué vínculo real has perdido por no haber sabido confiar? Novena pregunta: ¿qué pasaría si por una semana dejaras de buscar señales de traición y empezaras a buscar actos de lealtad? Y en vez de una semana, si quieres hazlo solo con un día. Y décima pregunta: ¿estás dispuesto a vivir una vida donde no todo esté bajo tu control, pero sí bajo tu cuidado? Te recomiendo que las respondas. A mí responder estas preguntas me ayudó muchísimo, porque me lleva a otro sitio, me deja hablar desde otro sitio que no es esa herida. Porque has aprendido a no confiar porque un día confiaste y dolió. Y has construido una vida desde la vigilancia, desde la fuerza, desde el control, porque eso te ha estado sirviendo. ¿Pero a qué precio? La herida de traición no te convierte en débil. Te convierte en alguien que se cuidó como pudo, que sobrevivió como pudo, que sigue en pie aunque por dentro siga esperando que algo o alguien le falle. Pero hoy ya no eres ese niño, hoy tienes voz, hoy tienes herramientas, hoy tienes derecho a elegir otra forma de vivir. Y puedes empezar por algo tan simple y tan valiente como decir: no voy a seguir traicionándome a mí para evitar que otros lo hagan. Te lo repito porque es importante: no voy a seguir traicionándome a mí para evitar que otros lo hagan. Puedes elegir confiar en quien lo merezca, empezando por ti. En que si te fallan no te vas a romper, en que si te sueltan tú mismo te vas a sostener. Y en que ya no necesitas controlar el mundo para sentirte a salvo. Porque la verdadera lealtad empieza adentro. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero asegurarme de decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Una vida donde el amor no sea vigilancia, sino refugio. Y puedes confiar en mí. Yo voy a estar aquí siempre que decidas dar al play. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.